Bienvenido a otro episodio de Real Estate IQ. El día de hoy tengo el gran placer y honor de tener conmigo a mi amigo, el doctor Víctor Badel, abogado en Estados Unidos con una práctica especializada en temas de migración. Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto estar con ustedes. Nuestra audiencia ha estado esperando este show bastante tiempo. Nos han pedido por varios meses hablar sobre temas para personas que quieren venir a vivir a Estados Unidos para realizar actividades empresariales o hacer inversiones, y el día de hoy por fin logramos cumplir. Bueno, espero que te pueda ilustrar y ayudar a la audiencia a entender un poco más cuáles son las opciones que tienen. Contame un poquito de esas opciones. ¿Cuáles son algunas de las opciones principales que alguien que vive fuera puede optar para tratar de venirse a Estados Unidos? Bueno, existen varias opciones. Entre ellas te puedo mencionar la visa E2, que es una visa por tratado. Existe también la visa EB5, que es una manera de adquirir la residencia de manera directa. Y también desde el punto de vista de negocios te puedo mencionar, por ejemplo, la visa L1, que es una visa para transferencia de ejecutivos y gerentes entre empresas relacionadas. Bueno, hablemos un poquito en detalle. La E2, la visa E2, ¿cuáles son algunas de sus principales características, de sus requerimientos, y para ciudadanos de qué país en realidad hace más sentido? Excelente. Bueno, primero que nada tiene que existir un tratado entre el país y los Estados Unidos, es decir, el país de donde la persona tiene nacionalidad. Cuando digo nacionalidad es que la persona debe tener un pasaporte de ese país. No necesariamente tiene que vivir o haber vivido en ese país. Por ejemplo, un venezolano que tenga tal vez un pasaporte de alguno de los países de la Unión Europea con quien Estados Unidos tiene tratado, por ejemplo, Italia, España, Francia, Inglaterra, etcétera, puede venir a los Estados Unidos a invertir en un negocio nuevo o un negocio ya existente, en donde tiene que hacer una inversión de dinero. De acuerdo a la ley, esa inversión tiene que ser sustancial, y la sustancialidad se da, Ricardo, dependiendo del tipo de negocio. Hay que hacer un modelo de negocios, un plan de negocios para determinar en qué se va a invertir y poder saber cuánto se requiere invertir. Claro. ¿Y hay algunos países latinoamericanos que ya tienen el tratado con Estados Unidos? Sin duda. Te puedo mencionar, por ejemplo, en Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia. En Centroamérica tenemos Costa Rica, Honduras, México. Son de los países con los que tratamos o trabajamos de manera activa. Pero te repito, no debemos cerrarnos a pensar en que nada más esos países, porque cualquier otro país de Latinoamérica, si la persona simplemente tiene un pasaporte en la mano de cualquiera de esos otros países, pudiese también aplicar a una de estas visas. Ahora, además de empresarios que invierten en Estados Unidos, mucha de nuestra audiencia invierte en bienes raíces, en bienes inmobiliarios. En el tema de inversión inmobiliaria, ¿hay alguna particularidad para el uso de la E2? Bueno, con la E2 se pudiese utilizar pudiese aplicarse al modelo de bienes raíces. Solamente que, como te decía, la persona tiene que venir a estar activa en los Estados Unidos. Es decir, que si la persona va a comprar propiedades o va a invertir en propiedades, debe invertir en un mínimo de propiedades de unas 4, 5, 6 propiedades para poder demostrar que la persona va a estar activa en la administración del negocio, de mantener esas propiedades. Te doy un ejemplo, Ricardo. Si una persona, por ejemplo, te dice que tiene $1 millón y quiere invertir en bienes raíces, la recomendación no es comprar una y alquilarla, porque va a ser pasivo el esperar que le llegue el cheque de la renta una vez al mes. Pero si la persona utiliza ese $1 millón y compra 5 propiedades de 200 o 10 propiedades de 100, ya pudiéramos entonces armar un modelo de negocio alrededor de esa inversión para poder demostrar que esa persona va a estar activa en la administración de sus negocios, es decir, pagar la renta, pagar el condominio, etcétera, etcétera. Ahora, muchos de nuestros inversionistas tal vez no quieren venir a convertirse en gerentes de administración y gestión de propiedad. ¿Cómo puedo hacer para traer mi capital y tal vez buscar un socio, un aliado que tal vez ya tenga el expertise, el conocimiento de mercado para poder administrar las propiedades en conjunto? ¿Eso se vale? Sí, es posible. El inversionista solamente, seguimos hablando de la E2. De la E2, exacto. Te repito, por tratado con los Estados Unidos. Uno de los requisitos que no te he mencionado aún es que el inversionista
tiene que tener control de la operación, es decir, tiene que tener por lo menos 51% en el negocio. Lo que quiere decir que si tiene o consigue a otro socio que ya está aquí en el negocio de alguna manera administrando, puede tener ese otro porcentaje, el 49%, el 40%, etcétera, y pudieran unir fuerzas y aliarse y de alguna manera delegar pues la administración del negocio. Pero sí hay que demostrar que la persona tiene que estar activa en la administración del negocio. Clarísimo. Ahora, pasemos si querés a la EB5. La EB5 es muy mencionada y tal vez muy mal entendida. Aclararnos un poco las principales características y requerimientos de la EB5. Con gusto. Se dice o se entiende que la EB5 es de alguna manera comprar la residencia. ¿Okay? Este es un programa que fue de alguna manera solicitada por los estados, ¿okay? Que estaban de alguna manera en depresión, es decir, en algunas zonas en donde no había trabajo, etcétera, etcétera. Tuvieron la idea de que proyectos que estuvieran desarrollándose dentro de sus estados pudieran recibir inversionistas extranjeros. Aquí no importa, Ricardo, la nacionalidad de donde vengan, ¿okay? Y hicieran un aporte de $500,000 en proyectos que estén, repito, autorizados por los estados y por el gobierno federal. Y el que recibe la inversión, es decir, el desarrollador del proyecto, por cada $500,000 tiene que generar 10 plazas de empleo. ¿Okay? Pero bueno, eso prácticamente no es problema del inversionista. El inversionista coloca su dinero, realmente son $500,000. Hay un gasto adicional que todos los proyectos lo cobran, que es de $50,000, y hay unos gastos adicionales de abogado que pueden oscilar entre $15,000 y $20,000. ¿Okay? Básicamente se está comprando la residencia. Lo más importante en esta figura, Ricardo, es poder demostrar el origen lícito de los fondos. Eso es lo que el gobierno realmente, el gobierno norteamericano va a verificar. $500,000 para aquellos que están en negocios turbios, tal vez no es mucho, pero por eso el gobierno quiere asegurarse que el origen es lícito. Ahora, una aclaratoria importantísima. La EB5 sí conlleva la residencia, el Green Card, mientras que la E2 es una visa de inversionista que puede ser permanente en el tiempo, pero no necesariamente residencia con Green Card. Excelente el punto. Te explico la diferencia fundamental. Con la E2, la persona viene, invierte en su negocio y puede permanecer en los Estados Unidos el resto de su vida mientras el negocio siga andando o de alguna manera funcionando. Y puede viajar y entrar y salir. Puede entrar y salir sin ningún problema. Su esposo o su esposa va a tener acceso a un permiso de trabajo, el cual le va a permitir trabajar libremente en cualquier otro campo, industria, etcétera, etcétera. Y sus hijos menores de 21 años también van a poder venir. Con la EB5, como te dije al principio, se adquiere la residencia y todo el grupo familiar se beneficia también, y como tú dijiste, recibes el Green Card una vez que esté aprobado. Este proceso está tardando varios meses, y de hecho hay un proyecto de ley que se estima que de alguna manera existe la posibilidad de que suba la inversión mínima a $800,000. Todavía no está en vigencia, pero han habido algunas conversaciones en el Congreso en ese sentido. Pasemos a hablar para los empresarios que tienen tal vez una operación en su país y quieren tratar de establecerse acá, o tal vez algún gerente de una empresa latinoamericana que quisiera tratar de venir acá. ¿Cuál es la ruta con la visa L1? La visa L1, como te mencionaba, es una visa de transferencia de ejecutivos, gerentes o personas que tengan un conocimiento especializado entre empresas relacionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una empresa si el ejecutivo tiene una empresa en el exterior, que funciona, que está activa, que tiene negocios, y crea una empresa aquí en los Estados Unidos que puede ser una subsidiaria o una filial, es decir, que existe una relación o coincidan de alguna manera los accionistas de ambas empresas, es decir, de la empresa en el extranjero y la empresa en los Estados Unidos, y en razón de que se haya creado esa nueva empresa en los Estados Unidos, quieren traerse o demuestran la necesidad de traerse de alguno de los ejecutivos o de los gerentes de la empresa en el exterior. Básicamente hay que demostrar que el ejecutivo o el gerente ha trabajado
en el exterior, en la empresa en el exterior, por lo menos un año durante los últimos 3. Y cuando te digo que hay que demostrarlo, es que ahí sí el gobierno federal, en este caso Inmigración, es bastante exigente en cuanto a las formalidades de la empresa en el exterior. Te digo esto, Ricardo, porque lamentablemente en nuestros países a veces los empresarios son un poco informales en cuanto al manejo de sus empresas, que a veces no tienen sueldo fijo, sino que sacan cuando hay, etcétera. No, aquí no, que uno hay que demostrar pues que hay una nómina de pago, que efectivamente la persona tiene una posición gerencial, y hay que demostrar que va a venir también a cumplir un rol ejecutivo gerencial en la nueva empresa aquí en los Estados Unidos. Esa es otra opción para aquellos ejecutivos que no necesariamente van a invertir en real estate, pero pudiese funcionar de la mano con algunas inversiones o manejo de lo que es real estate. Claro. Bueno, para cerrar, para ciudadanos mexicanos, dado pues que México es parte del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿hay alguna otra ruta para la visa aquí en Estados Unidos? Sí, los mexicanos tienen acceso a la E2 también, con una limitante de tiempo. Ellos nada más, de acuerdo al tratado, pueden venir por un año, es decir, que hay que estar renovando la visa cada año. Me faltó mencionarte que para los otros países las visas por lo general son hasta de por 5 años. Pero los mexicanos efectivamente tienen una oportunidad bonita que no le sacan mucho provecho a través de NAFTA, que es una visa conocida como la TN. Esa es una visa para profesionales, y el listado es infinito, Ricardo. Es más, yo no te podría listar ni siquiera la mitad de las profesiones que están allí. Ahí se habla de abogados, de ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace falta es tener una oferta de trabajo de parte de una empresa en los Estados Unidos. Repito, que la persona sea profesional y va a poder venir a trabajar con su esposa o esposo y también los miembros de su familia. Lamentablemente con esta visa la persona no va, el esposo o la esposa no va a tener un permiso de trabajo, tendría él o ella que conseguir también un visado para poder trabajar, pero esa es una opción fácil porque está vigente y disponible a través de, como tú bien lo dijiste, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Bueno, Víctor, gracias a Dios tenemos a amigos como Víctor para nuestra audiencia, porque nos podés echar muchísimo la mano para aquellas personas que desean venir a ver todas las oportunidades, en este caso en particular para el mundo inmobiliario, ¿verdad? Aquí en el sur de la Florida. A ustedes les agradecemos muchísimo por acompañarnos de nuevo. Sigan enviándonos sus preguntas, sigan enviándonos sus ideas para poder llevarles siempre lo último para que puedan tomar mejores decisiones en sus inversiones. Y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Un placer. Buenas noches. Gracias.